Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén pasando un día estupendo, lleno de energía y buenas vibras. Hoy traemos un tema que créanme ha estado en boca de todos, generando un torbellino de comentarios, debates y por supuesto, un montón de especulaciones. Vamos a desentrañar lo que está pasando con dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y por extensión, de Latinoamérica, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a hablar de la supuesta decisión final de Can Yaman respecto a Demet Özdemir. ¿Qué significa esto para su relación, para sus carreras y para nosotros, sus fans, que hemos seguido cada paso de esta apasionante historia? Quédense conmigo porque esto se pone bueno, se pone profundo y se pone revelador. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita, ese pequeño y poderoso icono, para que no se pierdan ninguna de nuestras primicias, análisis exhaustivos y las exclusivas que tanto disfrutan. Empezamos. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino de emociones, miradas intensas y noticias que parecían sacadas de un guión de telenovela. Desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosa y querida serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, tan electrizante que miles, si no millones de fans alrededor del mundo suspiraban por verlos juntos, no solo en la ficción, en esas escenas que nos robaban el aliento, sino también en la vida real, en esa conexión que trascendía las cámaras. Y para sorpresa y deleite de muchos, así sucedió. Su romance se hizo público y durante un tiempo glorioso, sus seguidores disfrutaron de cada fotografía compartida, de cada gesto de cariño, de cada declaración pública que atestiguaba la profundidad de su unión en redes sociales y en apariciones públicas. Eran la pareja dorada, la combinación perfecta de carisma arrollador, talento indiscutible y una belleza que cautivaba. Las portadas de revistas se peleaban por tenerlos, los paparazzi los seguían por cada rincón del planeta, y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones, por muy intensas y prometedoras que parezcan, pueden ser tan apasionadas como fugaces. Tras un periodo de aparente felicidad idílica, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría, disipando las esperanzas de muchos y dejando a sus seguidores con un vacío de incertidumbre. Las razones exactas de su separación nunca se explicaron del todo con claridad, y como siempre sucede en estos casos, las teorías, los rumores y las conjeturas empezaron a proliferar como enredaderas en una pared antigua. Algunos apuntaban a las apretadas y exigentes agendas de ambos, sus ambiciones profesionales y la inmensa presión mediática y pública que ejercía sobre una joven pareja que apenas estaba descubriendo la fama global. Otros, con un tono más melancólico, sugerían que simplemente sus caminos vitales y profesionales tomaron direcciones diferentes, y que a veces, el amor no es suficiente para mantener unidas dos almas destinadas a evolucionar por separado. Lo cierto es que a pesar de la separación oficial, la conexión entre Can y Demet pareció mantenerse latente, como una brasa bajo las cenizas. A veces se les veía coincidencialmente en los mismos eventos sociales o de la industria, otras se daban sutiles me gusta en publicaciones que dejaban entrever una posible comunicación, y siempre había un atisbo de esperanza, un hilo de optimismo entre sus fans más acérrimos de una posible reconciliación. Es completamente natural que el público se encariñe con sus ídolos, que proyecte sus propios deseos de amor y felicidad en ellos, y verlos juntos, felices y consolidados, es un anhelo que muchos comparten y por el que suspiran. Pero ahora, la noticia que ha sacudido el panorama mediático y a los seguidores de ambos, la bomba. Las últimas informaciones, los rumores que han estado circulando con una fuerza inusitada en los últimos días, apuntan a que Can Yaman ha tomado una decisión final. Y si han adivinado bien, esta decisión estaría directamente relacionada con Demet Özdemir. ¿Qué implica esto realmente? Estamos hablando de un adiós definitivo a cualquier posibilidad de retomar su relación, a cerrar esa puerta de manera hermética. O podría ser algo más complejo, una maniobra estratégica, un giro inesperado en la narrativa de sus vidas públicas. Según fuentes cercanas a la producción, al equipo de representación y al entorno más íntimo de Can Yaman, el actor estaría completamente enfocado en proyectos internacionales de una envergadura sin precedentes. Su salto a la fama global ha sido meteórico e imparable. Está trabajando arduamente con una dedicación férrea, para consolidarse en mercado. Os tan competitivos y prestigiosos como Italia, España y potencialmente Estados Unidos, con producciones que lo alejan cada vez más de la escena turca en la que creció y se forjó.
Y aquí es donde la figura de Demet entra en juego, o más bien, parece que debe salir. Parece ser que esta decisión final de Khan tiene una profunda conexión con su proyección profesional y su ambición de alcanzar un estatus de estrella internacional de primer nivel. Se rumorea con insistencia que su equipo le ha aconsejado, o que él mismo, con una visión estratégica muy clara, ha decidido que para alcanzar el estrellato global que él persigue con tanta vehemencia, necesita distanciarse de cualquier relación o conexión personal que pueda ser interpretada como un factor de distracción, que lo ate demasiado a su pasado turco o que pueda generar una imagen de inestabilidad o de enfoque dividido. Y lamentablemente su relación pasada con Demet Özdemir, por muy importante, significativa y hermosa que haya sido, ahora podría ser vista por algunos, y sobre todo por su equipo de gestión, como una atadura que podría, sutilmente pero de manera perjudicial, afectar su imagen de soltero ambicioso, enfocado y dedicado exclusivamente a su carrera global. Imaginemos por un momento la presión inherente a este escenario. Can Yaman se encuentra en el pináculo de su carrera, con contratos millonarios que lo ligan a grandes producciones, proyectos de presupuesto elevado y una legión de fans que lo siguen y admiran por todo el planeta. Él mismo ha expresado en innumerables ocasiones, en entrevistas y declaraciones públicas, su deseo ferviente de ser reconocido no solo como un talentoso actor turco, sino como una estrella internacional de renombre comparable a los grandes nombres de Hollywood y del cine europeo. Para lograr esta meta tan ambiciosa, se requiere una dedicación absoluta, una entrega total, y a veces, esto implica tomar decisiones difíciles y dolorosas en todos los ámbitos de la vida, incluido, por supuesto, el personal. Entonces, ¿qué significa esto concretamente para Demet Özdemir? Por su parte, Demet también está cosechando éxitos y construyendo una carrera sólida. Ha participado en proyectos muy importantes dentro de Turquía, demostrando su talento y versatilidad, y su nombre resuena con fuerza en la industria. Sin embargo, quizás su enfoque o sus prioridades en este momento no sean tan marcadamente internacionales como las de Khan, o simplemente sus caminos vitales y profesionales hayan tomado rumbos distintos y enfocados en otros objetivos. La noticia sugiere que Khan ha optado por poner un énfasis total y absoluto en su carrera profesional, y esto podría implicar, dolorosamente, poner un punto y aparte, tal vez incluso definitivo, a cualquier tipo de acercamiento, conexión o relación significativa con Demet que pudiera, desde la perspectiva de su equipo, desviar su atención, generar especulaciones innecesarias o, peor aún, restar brillo a su imagen de estrella en ascenso internacional. Es fundamental comprender que en el complejo y a menudo volátil mundo del entretenimiento, las percepciones lo son todo. Y si Can Yaman quiere proyectarse como un hombre enfocado, profesional, decidido y en una etapa crucial de consolidación internacional, cualquier rumor, cualquier indicio, cualquier señal de una posible reconciliación, o incluso de una amistad muy cercana con una expareja podría ser interpretado, de manera casi instantánea, por los medios de comunicación, por la industria y por algunos segmentos de su público como una falta de seriedad, como una distracción de sus metas primordiales o como una señal de que su atención no está completamente puesta en el futuro que está construyendo. Esto no significa, ni mucho menos, que Can Yaman no guarde un profundo cariño, un gran respeto o una estima especial por Demet Özdemir. Al contrario, es altamente probable que la relación que compartieron haya sido un capítulo sumamente importante y significativo en sus vidas, y que siempre exista un espacio para la admiración mutua y el recuerdo de los buenos momentos. Pero cuando hablamos de una decisión final, en el contexto de una figura pública de la talla y la ambición de Can Yaman, y con el objetivo explícito de construir una carrera internacional sólida y sin fisuras, es muy posible que esta decisión se refiera a una estrategia deliberada y calculada de distanciarse, de evitar cuidadosamente cualquier situación que pueda ser malinterpretada, que genere controversia o que, de alguna manera, pueda obstaculizar o ralentizar su camino hacia la cima global. Pensemos en otros grandes actores y actrices internacionales que han alcanzado el estrellato mundial. Muchos de ellos mantienen una discreción extrema en sus vidas privadas. Sus relaciones personales, sus noviazgos y sus rupturas son a menudo poco comentadas, o se gestionan con una cautela férrea, precisamente para no robar protagonismo a su trabajo, a sus proyectos cinematográficos y a su arte. Can Yaman, inmerso en esta misma vorágine de fama y proyección internacional, parece estar adoptando una estrategia similar, quizás asesorado por sus agentes y managers, para asegurar que su imagen pública sea la de un profesional dedicado, enfocado, libre de ataduras emocionales que puedan ser percibidas como una distracción. ¿Podría esta decisión final significar que Can Yaman le ha comunicado directamente a Demet, de manera clara y contundente, que no ve un futuro para su relación,
ni siquiera a nivel de amistad cercana, y que prefiere mantener las cosas estrictamente profesionales o incluso distanciarse por completo para proteger su imagen y su carrera? Es una posibilidad muy real y plausible. O quizás la decisión sea más interna, una determinación personal y unilateral de Khan de no involucrarse emocionalmente en relaciones que puedan ser vistas como un lastre, y de concentrar todas sus energías y su enfoque en sus ambiciones profesionales, sin permitirse distracciones. Los detalles, como suele ser habitual en estos casos de filtraciones y especulaciones mediáticas, son escasos y a menudo contradictorios. Sin embargo, la consistencia de los rumores que han estado circulando y la coincidencia con la etapa actual de la carrera de Khan Yaman, su proyección internacional y sus declaraciones públicas sobre sus aspiraciones, sugieren fuertemente que hay una base de verdad en todo esto. La decisión final podría interpretarse como el cierre definitivo de un capítulo, tanto a nivel personal como mediático, una estrategia para permitir que su carrera internacional despegue sin ningún tipo de ruido adicional, sin sombras del pasado que puedan ensombrecer su futuro brillante. Y esto, mis queridos amigos, es la dura pero a veces necesaria realidad del mundo del espectáculo. Las relaciones personales, las conexiones humanas, a menudo se ven afectadas, y en ocasiones, sacrificadas, por las exigencias implacables de la fama, la ambición y la búsqueda constante de la excelencia profesional. Para Khan Yaman, que se encuentra en un momento crucial de su trayectoria, cada decisión, cada paso, cada declaración, parece ser meditado cuidadosamente para maximizar su impacto, consolidar su estatus y asegurar su lugar en la élite de las estrellas globales. Ahora, ¿qué pasará con esta información y con la percepción pública de esta supuesta decisión? Lo más probable es que Khan Yaman continúe con sus proyectos internacionales, enfocándose en consolidar su carrera en Europa y en otros mercados, y que la conexión pública con Demet Özdemir se desvanezca aún más, convirtiéndose en un recuerdo lejano para la mayoría de sus seguidores. Quizás ambos actores mantengan una relación cordial y respetuosa en la intimidad, como profesionales que compartieron una etapa importante de sus vidas y carreras. Pero la ilusión, el sueño de una reconciliación pública, de verlos juntos de nuevo en la pantalla o en la vida real, podría quedar relegada al olvido, a las fantasías de los fans más nostálgicos. Es un desenlace un poco triste, lo sé, porque muchos de nosotros disfrutamos genuinamente viendo esa chispa especial entre ellos, esa conexión que traspasaba la pantalla. Pero al mismo tiempo debemos reconocer y admirar la dedicación de Khan Yaman a su carrera, su visión de futuro y su determinación para alcanzar sus metas. Él está apostando fuerte, con valentía y audacia, por un lugar en la élite de Hollywood y de las producciones europeas de primer nivel, y para ello, parece estar dispuesto a hacer sacrificios personales significativos. ¿Significa esto que nunca más trabajarán juntos? No necesariamente. En el impredecible mundo de la actuación, las colaboraciones profesionales pueden surgir por motivos puramente artísticos, por la exigencia de un guión o por la visión de un director, independientemente de las relaciones personales pasadas. Pero por ahora, y a juzgar por los rumores y las informaciones, la prioridad de Khan parece ser absolutamente clara: consolidar y expandir su carrera internacional, y para lograrlo, ha tomado lo que se describe como una decisión final respecto a cualquier tipo de relación o conexión personal con Demet Özdemir que pudiera ser vista como una distracción, un obstáculo o una complicación en su camino. En resumen, y para cerrar este análisis con una conclusión clara, parece ser que Khan Yaman ha decidido, de manera estratégica y deliberada, priorizar su ambición profesional a nivel internacional por encima de cualquier otra consideración personal o relacional. Esto podría implicar un distanciamiento consciente y meditado de su expareja, Demet Özdemir, con el objetivo de evitar especulaciones, mantener el control de su imagen pública y concentrarse plenamente en sus metas de convertirse en una estrella global de renombre. Es sin duda una decisión estratégica en su carrera, una apuesta calculada para asegurar su lugar en la cumbre del estrellato internacional. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso, cargado de emociones, lleno de especulaciones y, para muchos, de una esperanza que ahora parece desvanecerse. Pero como siempre, la realidad del mundo del espectáculo tiene sus propias reglas, a menudo implacables, y estas nos dictan que la fama y la ambición a veces exigen sacrificios personales. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su presencia y su interés son nuestra mayor motivación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, sobre esta supuesta decisión final. ¿Creen que Khan Yaman ha tomado la decisión correcta para su carrera? ¿Cómo ven el futuro de su relación, sea profesional o puramente de respeto mutuo, con Demet Özdemir?
¿Les decepciona o lo comprenden? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, revelador o entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Ayúdennos a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y han descubierto nuestro contenido, suscríbanse y activen esa campanita para estar al día de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse informados y sigan disfrutando del espectáculo. Adiós.